Ya, así que vamos a comenzar, por supuesto, a compartir el material que tenemos para el día de hoy junto a las profesoras y comenzamos la clase entonces, ¿ya? Chicos, ante todo, o primero que todo, recordar que quizás la clase va a ser, aparte de reflexiva, vamos a ver un tema muy sensible para algunas personas, ¿cierto? Como este proceso histórico de la dictadura militar en nuestro país, principalmente porque estamos hablando de la historia reciente, ¿ya? Entonces, vamos a tratar, si es que se genera un debate en el chat, que siempre sea con altura de mira, ¿cierto? Propio de un escenario de enseñanza y propio también de estudiantes de cuartos medios. Vamos a ir ahí revisando el chat, así que comenzamos con la clase del día de hoy, agradeciendo siempre a las profesoras Pie, Carolina Paz, Carolina Castillo, Karen Espíndola, ¿cierto? Ahí mi correo, el número no es el mismo, pero el número ustedes ya lo tienen, ¿ya? Queridos estudiantes, dice ahí, 11 de septiembre de 1973 se lee en el GIF, ¿cierto? Chile en la Guerra Fría, una herida abierta o cerrada, esa va a ser, ¿cierto?, la inquietud que nos va a acompañar durante toda la clase y que vamos a intentar que entre todos poder darle, por supuesto, respuesta a esa interrogante. El objetivo de la clase del día de hoy, reflexionar en torno a cómo afectó a Chile la Guerra Fría, mediante la exposición de hechos, relatos y nuestro propio debate. ¿Ya? Eso es fundamental. El menú, ¿cierto? Vamos a ver una imagen que nos va a insertar en el tema del día de hoy respecto principalmente a la amplitud de pensamientos que deberíamos tener los adultos. Veremos el bombardeo a la moneda, la violación de los derechos humanos en nuestro país y como cierre, ¿cierto? Nos vamos a volver a preguntar, ¿será un proceso terminado, ¿cierto?, esta herida abierta que tenemos en nuestro país? La primera imagen que vemos en pantalla, queridos estudiantes, podemos ver, ¿cierto?, podemos observar dos caricaturas, ¿cierto?, que representan a dos personas, mirando la misma imagen, ¿cierto?, pero desde un punto de vista distinto, ¿cierto? Una persona ahí, un monito, dice que para él es un 6, y para la otra persona, ¿cierto?, es un 9. Como se pueden dar cuenta, ambos monitos tienen la razón, porque están viendo esta verdad, ¿cierto?, desde su propia visión. Entonces, lo primero que tenemos que interiorizar es entender que para dos personas distintas pueden existir dos respuestas o dos verdades distintas, ¿cierto? Y que pese a que ambas personas o ambas caricaturas tienen razón, ¿cierto? Estas verdades de cada uno se contraponen una con la otra. ¿Y esto por qué? Dice ahí en pantalla, el hecho de que tengas razón no quiere decir que yo estoy equivocado. Simplemente y quizás no has visto la vida desde mi lado. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos comenzando a hablar de un tema complicado y delicado, ¿cierto? Donde existen diferentes verdades y que no muchas veces estas verdades tienen que ver, ¿cierto?, con la verdad que yo tengo. Ya vamos a hablar de la amplitud de criterio, ¿cierto?, y de cómo deberíamos aprender a enfrentar, ¿cierto?, estos temas tan complicados con altura de mira. Dice ahí en pantalla, queridos estudiantes, en historia buscamos la verdad mediante la investigación, ¿cierto? Y lo habíamos dicho y habíamos visto que esta investigación está basada principalmente en fuentes primarias y secundarias. Es por esto que podemos argumentar una posición frente a un proceso histórico en base a las fuentes. Entendemos la posición inicial de una persona, pero no que se niegue a ampliar esta.
¿cierto?, frente al nuevo conocimiento e información del proceso. ¿Qué quiero decir con esto, queridos estudiantes? Que pese a que yo pueda tener una verdad, que es mi verdad, ¿cierto?, tengo que tener la capacidad, ¿cierto?, si me presentan fuentes reales, concretas, a poder no tan solo a cambiar mi visión, sino que quizás también podría venir a aumentar mi verdadera verdad. ¿Ya? Tenemos que estar capacitados, queridos estudiantes de cuarto medio, a entender, a escuchar al otro, ¿cierto? Y si las bases propias de las fuentes fidedignas nos dicen que yo puedo estar en un error, considerar ese proceso, ¿cierto? Y poder cambiar de opinión. Me voy al chat. Están presentando ahí con la lista. Ya un poco es lo que vemos con esta imagen conocida, ¿cierto?, como el 6 y el 9. Cada uno de nosotros tiene su propia verdad, basada principalmente en la experiencia de vida que nosotros podamos tener. Continuemos. A continuación, un relato ya un poco más empírico de lo que fue la imagen anterior. Vamos a ver una entrevista, ¿cierto?, a un ex general de las Fuerzas Armadas que participó en la dictadura de Pinochet, ¿cierto?, y al cual se le increpan verdades que están comprobadas el día de hoy, ¿ya? Pero vamos a ver cómo él, en su posición contraria, ¿cierto?, a estas fuentes que sí nos hablan de que sucedieron atentados contra los derechos humanos, vemos cómo él, ¿cierto?, se va a quedar defendiendo esta verdad, aun cuando le estén demostrando que esta no es así. Escuchemos. ¿No se escucha, profe? ¿Nada? ¿Será porque está sonando acá? No. Ya. Un segundito, entonces, querido estudiante, acá la profesora nos está ayudando los problemas técnicos. ¿Ve? Por eso yo digo, ¿qué haríamos sin profesor? Ustedes me dicen si se escucha. Que yo encuentro que no se violaron los derechos humanos, sino que aquí se combatió y se derrotó a los terroristas. A ver, Juan, perdón. Ahora, de verdad que yo no puedo entender que alguien todavía sostenga algo como lo que usted está diciendo. Sí, ahora no, sí. No lo puedo creer. Te entiendo. Pero yo te diría una cosa, a ver, ¿cómo fue la forma en que se violaron los derechos humanos? Pero por favor, hay 3.000 desaparecidos, hay personas ejecutadas políticas. Bueno, pero tú sabes... Esos casos están acreditados en la justicia. Ya, pero yo te voy a decir una cosa. Las condenas fueron todas hechas con jueces de izquierda. O algunos habían, nosotros tenemos la bitácora de ellos, gente del mérito. Los jueces para mí no deberían de pertenecer a ningún partido. ¿Y son militantes estos jueces? ¿Todos los jueces que han juzgado el caso de derechos humanos? Casi todos, pues. Usted tira ahora, yo te digo lo siguiente. Voleo, Juan. Oye, Beatriz, tú me dices a mí 3.000 desaparecidos. Exactamente. Yo te voy a preguntar lo siguiente. Tú, la FARC de Colombia, que están vueltos locos en Colombia, ¿no es cierto? Porque tú no puedes amparar eso, ¿no es cierto? No. Porque amarran a la gente con cadenas, raptan, acaban de poner bombas y todas esas cuestiones. ¿Tú crees que esa gente anda con el carnet de identidad y dice, oiga, yo soy Juan González Fernández? No, esos andan con chapa. Y de esos hombres que son detenidos, desaparecidos, que tú me dices, ¿cómo no se violaron los derechos humanos? Yo te voy a decir lo siguiente, caían 4 en combate. Cuando terminaba el combate, que tú me dices que no hubo combate. Pero claro que no. O sea, toda la gente que murió durante el régimen militar también pero murieron en combate casi todos. Bueno, aquí no nos vamos a convencer porque tenemos opiniones muy distintas de la realidad. Yo sí le quiero preguntar algo. Recién veíamos unas declaraciones, quiero que las vea de nuevo, y es de su hermana, y quiero preguntarle por ello. Miremosla. No perdamos el tiempo en eso porque yo ya la vi. Y te voy a contestar lo de mi hermana. También recién. Te voy a contestar lo de mi hermana, pero me tienes que dejar a mí, ya que me trajiste al programa, que yo te diga por qué esa gente era detenida, desaparecida. Porque esa gente, cuando nosotros, yo no estaba en eso, pero cuando las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, los daban de baja, inmediatamente querían identificarlo, pero no tenían carnet. Si tú al comandante Pepe le dabas el nombre Elizondo, que era de Punta Arenas,
poco menos que te crucificaban, porque ellos no querían que se dieran los nombres. Entonces, ¿cómo tú los podías entregar a los parientes? Es decir, más todavía. Se llamaban a los parientes a veces y ¿a qué hora va a venir? No venían. ¿Sabes por qué no venían? Porque bueno, están las dos posiciones. Sí. La verdad de las cosas. Bueno, ahí nosotros, ¿cierto?, vemos la postura de un personero que participó en la dictadura militar, ¿cierto?, y que, por supuesto, se defiende, incluso aún ante las pruebas que existen hoy por hoy respecto a las atrocidades de los derechos humanos. Es por eso que nosotros tenemos que tener la amplitud, ¿cierto?, muy difícil, ¿cierto?, y muy propia del ser humano, por supuesto, de defender su propia verdad. Dice ahí en pantalla, querido estudiante, estas situaciones son las que buscamos evitar con el estudio de nuestra historia, ¿cierto? ¿Qué se pide o qué se busca? No más negación y falta de empatía con aquellos que sufrieron producto de este proceso histórico. ¿Ya? Proceso histórico muy complicado, ¿cierto? Muy sensible. Los grandes historiadores dicen que deberían pasar por lo menos 80 años para poder hablar sin tapujos, ¿cierto? Sin que deje una herida latente algún proceso histórico del pasado, ¿cierto?, en la población civil actual. Veamos a continuación otro pequeño corto, ¿cierto?, está más bien enmarcado, ¿cierto?, en cómo nos afecta directamente como nación la Guerra Fría. Vamos a ver este corto, ¿cierto?, donde se muestra el bombardeo a La Moneda esa mañana del 11 de septiembre de 1973, ¿cierto?, y en donde vemos claramente cómo la posición de los Estados Unidos, con todas sus políticas de intervención que vimos en clases anteriores, apoya, por supuesto, a los 4 comandantes jefes del ejército que estuvieron encabezando este golpe militar. Por otra parte, vemos el derrocamiento de la ideología socialista del primer presidente elegido por voto popular con esta ideología. No lo olvidemos. Veamos. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto, por supuesto por no reconocer la labor periodística que estamos haciendo a la distancia. Bueno, ahí nosotros, queridos estudiantes, acabamos de ver este hecho histórico que se enmarca dentro del proceso histórico de Chile en la Guerra Fría. Por supuesto, las preguntas que están a continuación las vamos a pasar, ¿cierto?, a desarrollar, ¿cierto? La primera de ellas es, ¿qué se siente o qué sienten ustedes al ver este hecho? Entendiendo, ¿cierto?, que es parte del proceso histórico reciente de nuestro país y que cuesta mucho, por supuesto, hablar sobre él, entendiendo, ¿cierto?, que no es parecer de nadie de nosotros herir susceptibilidad, ¿ya? ¿Cómo afecta este hecho a Chile? Es otra de las preguntas. Y sin lugar a dudas, y vuelvo a repetir, es el hecho puntual donde la ideología democrática y neoliberal de los Estados Unidos se pone por encima de la ideología socialista y comunista, ¿cierto?, de la Unión Soviética, que ayudaba en ese tiempo al gobierno de Salvador Allende. Desgraciadamente, y por supuesto es algo que no quisiéramos volver a repetir. Es ahí cuando nosotros nos preguntamos, ¿cierto?, los que nos gusta la historia, entendiendo que la historia, ¿cierto?, es para que el hombre, a través de su conocimiento, no vuelva a cometer los errores en el futuro, ¿cierto? También hemos respondido esa pregunta y hemos dicho que el hombre
bastante poco ha aprendido de la historia, entendiendo, por ejemplo, cómo en el siglo XX que acabamos de ver, existió una Primera Guerra Mundial y cuando todos se juramentaron que no volvería a pasar, ocurrió una Segunda Guerra Mundial y cuando todos nos juramos que no volvería a pasar, vivimos inmersos por 40 años más en la Guerra Fría. ¿Ya? Como ciudadano chileno, por supuesto que me gustaría que no fuera, ¿cierto?, un episodio como este se volviera a repetir en nuestro país. La tercera pregunta es la que vamos a responder al final. ¿Se ha logrado superar este proceso, ¿cierto?, que se inició ese día? ¿Hemos sido capaces los chilenos, ¿cierto?, de poder avanzar respecto a esta sombra que tenemos nosotros en el siglo XX? La vamos a contestar al final. Dice ahí en pantalla, con el bombardeo a la moneda, ¿cierto?, que era este video que acabamos de ver en 1973, se pierde la democracia en Chile, eso es lo primero, ¿cierto?, porque existía la democracia propia de quienes eligieron el gobierno de Salvador Allende en las urnas, y se inicia la dictadura militar que duraría hasta 1990. Dictadura militar que ya sabemos, amparada, ¿cierto?, y ayudada por el gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente a este proceso histórico, Chile se dividiría, hasta el día de hoy incluso, en distintas posturas frente a por qué sucedió y qué pasó durante la dictadura militar. ¿Ya? Hablando un poco ahora sobre la violación a los derechos humanos que se cometieron en ese tiempo, y voy luego a leer el chat, es importante que ustedes reconozcan que sí existieron estas violaciones de derechos humanos comprobadas, por supuesto. Estas fueron efectuadas por Carabineros, Fuerzas Armadas, la DINA y la CNI, estas dos últimas, ¿cierto?, organizaciones de inteligencias propias del gobierno militar. Se utilizó para aquello el asesinato, la tortura física y psicológica, secuestro y violaciones sexuales. Dentro de los casos más conocidos nos vamos a encontrar con la Caravana de la Muerte en 1973, que va a ser un poco, ¿cierto?, nuestra pequeña operación Cóndor, con todas sus atrocidades, por supuesto, que va a estar enmarcada dentro de nuestro territorio de norte a sur, en donde se va, ¿cierto?, a perseguir a quienes fueron los primeros detenidos en 1973. Tenemos también los hornos de Lonquén de 1978, el caso de Desgollado de 1985 a 3 participantes y partidarios del Partido Comunista, y el caso Quemados de 1986 contra dos jóvenes, ¿cierto?, que protestaban en el centro de Santiago, como fue Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, ya quienes fueron, ¿cierto?, quemados por fuerzas policiales, por fuerzas militares. Los principales centros de tortura en nuestro país fueron el Estadio Nacional, el Estadio Chile, el Buque Escuela Esmeralda, Pisagua, Tejas Verde, Cuatro Álamos, Londres 38 y Villa Grimaldi. ¿Ya? Veamos un testimonio. Es difícil entender encontrarse con este tipo de gente, como el caso particular, en este caso de Nelson Lillo, de esa brutalidad, de ese desprecio por la vida de las demás personas. Ni en las feroces bestias uno encuentra esa maldad que tenían hoy y que yo creo que todavía la mantienen. Le dijo en su cara, ¿no?, que él había torturado y matado a su hijo. Nelson Lillo es un criminal. No es otra cosa que eso. Estimo que Nelson Lillo es uno de los gestadores de este complot para asesinar a mi padre y posterior encubrimiento. Estoy segura que Nelson Lillo sí fue parte de los policías de investigaciones que a nosotros nos tuvieron secuestrados, a Eduardo Jara y a mí,
Cuando Nelson Lillo me torturó, yo era menor de edad. Él, como andaba bien vestido, él para torturar se subía la manga en la camisa o se sacaba el vestón. Pero él torturaba personalmente, hacía los interrogatorios personalmente. Entonces, para mí, una persona detestable. A mí me acuerdo que me empezaron a torturar y no me dijeron nada, no me preguntaron nada. Simplemente me aplicaron los corrientes. Las motivaciones de Lillo no las conozco, pero es fácil deducir que a él se le acabó su carrera de policía y se le acabó la carrera exitosa de supercomisario que él llevaba el día que se demostró que había detenido a un inocente, que lo había torturado y lo había hecho. Bueno, ahí vemos ciertos relatos de víctimas de estos atentados contra los derechos humanos, ¿cierto? En este caso habla sobre un personaje, Nelson Lillo, ¿cierto? Que desgraciadamente y hasta el día de hoy no ha sufrido, ¿cierto?, las consecuencias propias del castigo, ¿ya? Y esa es la interrogante y esas son las heridas abiertas que nos van quedando en nuestra sociedad, por la cual se entiende, por supuesto, esta agrupación de familiares de detenidos desaparecidos no quieren cerrar. Es muy entendible, por supuesto, su posición. Cualquiera actuaría de la misma forma y nos van dando los primeros índices para ir entendiendo por qué, ¿cierto?, esta historia tan reciente en nuestro país es tan complicada de tratar, ¿cierto?, y debe ser siempre tratada con pinzas, por así decirlo. ¿Ya? Ahí nos surge la pregunta también, ¿por qué se deben cuidar estos derechos humanos? Sin lugar a duda la respuesta es porque nadie quiere que estas atrocidades se vuelvan a cometer en nuestro país. Hay alguien en el chat preguntaba por el caso de Rodrigo Anfru, ¿cierto? Ese es un caso policial, si no me recuerdo, más o menos de finales de la década del 70, que paralizó al país, ¿cierto? Porque es el asesinato de un niño, ¿ya? Que desapareció, que se secuestró. Tengo entendido que al poco tiempo encuentran al culpable, ¿cierto?, de este secuestro y asesinato de Rodrigo. Por supuesto, las investigaciones posteriores no van a dejar contenta a la familia hasta el día de hoy. Se asocia, ¿cierto?, que podría estar dentro de estas atrocidades de dictadura, pero no es algo que esté completamente resuelto. Pero fue un caso totalmente emblemático. Personas como Nelson Lillo, torturador durante la dictadura militar, son muchas, ¿cierto? Y varias de estas no han recibido juicio y sanción por sus delitos, ¿cierto? Entonces, es difícil esperar que hoy por hoy, mientras no tengan solucionado aquellos familiares de detenidos desaparecidos con información concreta respecto a qué sucedió con sus familiares, es muy difícil, ¿cierto?, en el corto plazo que estas heridas se puedan sanar. ¿Ya? Chile, vuelvo a preguntar, y ahí está en pantalla, ¿ha superado lo sucedido durante la Guerra Fría? Y cuando hablamos durante la Guerra Fría, hablamos, por supuesto, lo que ocurrió en dictadura. Ahí la pregunta que surge y está en pantalla es, queridos estudiantes, ¿existe relación entre los procesos sociopolíticos actuales en Chile y los sucedidos en Guerra Fría o en dictadura? Usted se tiene que responder respecto a todo lo que nosotros hemos visto. Dice ahí en pantalla, en la última, ¿cierto?, diapositiva de nuestra segunda unidad, dice lo siguiente: en opinión del académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Igor Gojkovic, el estallido social de hace un año, ¿cierto?, el estallido social del 19 de octubre, representa el punto de llegada de un proceso ascendente de movilizaciones sociales que ponen en discusión tanto el modelo económico neoliberal como el sistema político, en cuanto al desgaste y erosión que ha venido experimentando desde hace ya bastante tiempo.
estamos terminando, queridos estudiantes, con una imagen muy representativa de estos tiempos, ¿cierto? Se ve ahí Plaza Italia, Plaza Dignidad, los manifestantes de este estallido, de nuestro último estallido social. La pregunta es, ¿Chile ha superado las heridas del pasado o las llevamos y las cargamos hasta el día de hoy? A mi opinión, creo que es una herida abierta hoy, ¿cierto? Y que se enmarca y se puede demostrar dentro del descontento social de nuestra población por no haber tenido la capacidad, ¿cierto?, de dar respuesta a la gente que ha sido víctima de los derechos humanos, ¿ya? Porque la crítica, ¿cierto?, el eslogan principal del último estallido social no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Pero si nos atrasamos 30 años, estamos hablando prácticamente con el inicio de la nueva concertación, de la nueva mayoría. Entonces la crítica ni siquiera ya cae en el gobierno militar, cae en los distintos gobiernos que hemos tenido estos últimos 30 años, ¿cierto? Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Bachelet, Piñera, el no haber podido dar respuesta, ¿cierto?, a las inquietudes de la sociedad, no tan solo en el plano social o económico, sino en las heridas abiertas de nuestro país, de nuestra nación, que arrastramos desde la década del 70, que arrastramos desde la Guerra Fría. ¿Ya? Dice ahí María, no se puede superar con todo lo que ha pasado día a día. Es de esperar que con el tiempo podamos, por supuesto, superar nuestras ideas y comenzar a ver entre todos, juntos, un futuro mucho más esplendoroso, ¿cierto? Hemos visto este siglo XX distintas etapas, distintas guerras, hemos visto cómo hemos evolucionado tanto de manera individual como socialmente, ¿cierto?, para ir generándonos una idea paulatinamente de cómo somos como país, como nación, hoy por hoy, ¿ya? Ese ha sido el objetivo del siglo XX. A partir de la próxima semana nosotros vamos a comenzar a hablar en nuestra tercera unidad de economía, porque usted como estudiante de cuarto medio tiene que estar preparado para el debate social, político y económico, para que tenga, por supuesto, todo el desplante, la capacidad y la información necesaria para poder conversar siempre con altura de mira estos temas tan complicados que nos acompaña, ¿cierto?, generación por generación. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes este segundo trimestre. Les pido, no sin antes agradecer la participación de todos ustedes, recordar poder escribirme para que puedan, por supuesto, ponerse al día con sus trabajos. Nos vemos en la próxima clase ya cambiando el suite, ¿cierto? Y hablando de temas tan importantes como lo es la economía. Muchas gracias, queridos estudiantes, muchas gracias, querida profesora. Siempre los días miércoles tengo el agrado, el placer y el honor de tenerla acá a mi lado. Un abrazo a todos ustedes. Luz, escríbame, todos quienes deban trabajos porque se nos acaba el tiempo. Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches, nos vemos profe. La próxima semana. Buena su clase. Gracias. Nos vemos, Jessica, la próxima semana. Nos vemos, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Impactante. Impactante, un tema complicado. Es que para recordar una cosa atroz. Tenemos que aprender siempre del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Eso sí, es verdad. Querida profesora, quedamos a su disposición. Buenas noches, profe, que esté muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches.